Voces del Sur. Psicología y comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque frente a este micrófono, en compañía de nuestro productor Mario Coutinho y Eloísa Aguilar. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a su aparato receptor y a todas las redes sociales en donde pues la UNICACH tiene presencia. Saludos a todos nuestros amigos de los distintos municipios de la geografía de Chiapas. Gracias por escuchar de manera continua de 6 de la mañana a 12 de la noche la FM, Radio UNICACH FM 102.5. Fíjense que el día de hoy pues estamos muy contentos porque tenemos en cabina a nuestra invitada. Es una doctora, por cierto, se llama Soledad Hernández Solís. Y el tema de hoy es infancias y adolescencias disidentes, libres y felices. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por aceptar la invitación. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Qué le parece si vamos a iniciar invitando a la audiencia, al auditorio, que nos escuche, nos sintonice y también pueden llamar a cabina para que puedan plantear sus preguntas con nuestro invitado del día de hoy? Es 961-61-8-1872, 961-1256 658. En WhatsApp, usted quiere mandar su mensaje, alguna pregunta, algún correo de voz, 961 28 41 39 8. Repito, 961 28 41 398. Usted puede enviar su mensaje por escrito o también un mensaje de voz, ¿por qué no? Y preguntarle a nuestra invitada sobre el tema disidencias libres y felices, infancias y adolescencias. Usted se estará preguntando qué es la disidencia. Bueno, pues salimos a preguntarles a algunas personas con respecto a este tema y invitamos a nuestra invitada a que escuchemos junto con usted lo que nos respondieron. Corre la Eloísa Aguilar. Opiniones abiertas. Hola, ¿cuál es su nombre? ¿Qué sabes de disidencia sexual? Mi nombre es Manuel Alejandro Cruz Mayorga y la verdad es, para mí es nueva la palabra, así que no sabría qué decir. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y qué sabes de disidencia sexual? Me llamo Jennifer y igual no desconozco qué es disidencia sexual, nunca la había escuchado. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre y qué sabes de disidencia sexual? Me llamo Jesús, pues, tengo entendido que existen como que diversas como ramas o por así que lo que hablamos de lo que son géneros, hablando de lo que es la sexualidad de cada persona, que si bien antes como lo teníamos catalogado únicamente entre heterosexualidad y homosexualidad, que era como lo extraño antiguamente, y pues hoy día estamos hablando de que existen diferentes como ramificaciones de estas en las que como ya no es únicamente en el caso mío que soy hombre, o sea mi sexo es masculino, que como si hablamos de la homosexualidad sería como de que a mí también me gustan los hombres, ¿no? Pero si no, como que ya están estas partes en las que ya no solamente es como de te gusta únicamente los hombres, sino que también te pueden gustar hombres y mujeres, o incluso puedes tener como que diferentes atracciones, ¿no? En las que se ven implicadas lo que son emociones, sentimientos, o sea, ya como que hay de lado estas fijaciones en cuanto a lo físico, sino como ya algo más como algo más que perciben, ¿no? Por así decirlo. Algunas sí quizás yo lo puedo opinar que están un poco fumados, por así decirlo, como ciertas como invenciones, pero quiero suponer que es parte del proceso como para llegar a un esclarecimiento de todos estos tipos o subtipos, ¿no? que podemos identificar hoy día. Hola, ¿cuál es tu nombre y qué sabes de disidencia sexual? Mi nombre es Alejandro y la verdad sé muy poco, no estaría informado sobre qué es. ¿Cuál es tu nombre y qué sabes sobre disidencia sexual? Me llamo Carla y no sé sobre disidencia sexual. ¿Cuál es tu nombre y qué sabes sobre disidencia sexual? Leonardo, y no sé nada de disidencia sexual, no entiendo el término. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué sabes sobre disidencia sexual? Hola, me llamo Evelyn y no sé nada. Gracias. Voces del Sur. Bueno,
pues es un gran reto, en este caso para la sociedad, un gran reto para las personas especializadas en este ámbito y justamente para poder aprender, para poder conocer, para poder empezar a manejar estos términos sobre infancia y adolescencia disidente, libres y felices, invitamos a la doctora Soledad Hernández Solís. Usted se estará preguntando quién es esa doctora Hernández Solís. Le voy a platicar, permítame usted decirle que es doctora en educación, es maestra en educación especial con especialidad en teoría psicoanalítica, tiene especialidad en terapia de pareja, es licenciada en psicología, docente en programas de licenciatura, maestría y doctorado, es colaboradora del cuerpo académico consolidado, titulado Educación y Procesos Sociales Contemporáneos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNICACH. También permítame usted comentarle que es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y del Sistema Nacional de Investigadores, miembro nivel 1, además del área de investigación Humanidades y Ciencias de la Conducta en líneas de violencia de género, clínica psicológica, psicoterapia familiar y educación especial. Y también ha publicado, por ejemplo, Expresiones de la Violencia Patriarcal en Adolescentes Mujeres Rurales en la revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, volumen 11, número 22, de diciembre del año pasado, diciembre 22. Y además, bueno, pues es guapísima la doctora que tenemos el día de hoy, viene radiante, como siempre. Y fíjese que también ha publicado a través de Dibujo Miradas sobre la actividad escolar de la pandemia, revista sobre la infancia y la adolescencia, volumen 24 de abril de este año. Doctora, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Fíjese que platicando en el momento en que estaban pasando los testimonios, bueno, el sondeo, las respuestas de las personas que participaron el día de hoy, que muchas gracias a todas las personas que nos permitieron escuchar su opinión y sus expresiones, pues quedaba esa duda justamente de qué significa disidencia. Y dentro de las líneas de trabajo que la doctora tiene, ¿podría usted explicarnos qué son disidencias sexuales y qué se entiende por disidencia sexual? Bueno, pues buenas tardes a todo al público que nos está escuchando en este momento. Y pues bueno, pareciera ser que es una palabra nueva, pero no tiene nada de novedoso, sino más bien es una de los términos que se le utilizan para hablar sobre la diversidad sexual. Entonces, creo que si la pregunta hubiese sido más en torno a diversidad sexual, creo que la mayoría de los chicos y chicas con los que se entrevistaron le hubiesen contestado. La palabra disidencia sexual pues es uno de los términos que sustituyen o una de las variantes de la diversidad sexual que también se coloca para explicar y hablar sobre la diversidad sexual. Se retoma actualmente este término de disidencia sexual porque si hablamos nada más con el término disidente, pues son aquellos sujetos que no se ajustan a una heteronorma establecida socialmente, ¿no? Entonces, se salen de la norma, no están dentro de este constructo social y somos disidentes necesariamente de forma sexual, ¿no? El agregarle lo sexual es algo así, las formas de expresarse en cuanto a orientación, identificación y de los placeres sexuales, ¿no? Específicamente, diríamos, pues entonces que son aquellas expresiones que tienen los sujetos, pero que no están cumpliendo esta heteronorma, ¿no? De la sociedad. Sin embargo, es lo que se sabe de la diversidad sexual, que toda esta población que manifiesta sus preferencias sexuales no desde la heteronorma, ¿no? Y se empieza a utilizar dentro del área de lo científico académico porque la palabra diversidad sexual está más con una connotación político-social. Y la disidencia sexual no es más que hablar sobre esta población en específico, ¿no? Es bastante interesante este manejo de los conceptos, las coincidencias y las disidencias, es decir, lo contrario a, ¿no? Estaríamos pensando en esta parte de disidencia. Hablando en otros términos, podríamos decir, ¿un homosexual pudiera ser disidente? Claro,
O sea, no está cumpliendo con la heteronorma, ¿no? Con esto binario del ser hombre y el ser mujer. Lo que decía el chico hace rato. En el momento en que no se ajusta a esta norma, a esta heteronorma, porque no es norma, pues está saliendo de esa normatividad, por lo tanto se convierte en un disidente, ¿no? No está cumpliendo con esos estatutos sociales. Establecidos socialmente, ¿no? Así es. La historia nos muestra, por ejemplo, que la homosexualidad ha existido desde el inicio de la humanidad, quisiera yo atreverme a pensar. Algunas culturas lo registran y en algunas culturas prevalecen su valor humano en el ámbito de la estética, del arte, de la ciencia, ¿sí? Su función pareciera que no es tan obscena como pareciera que algunos grupos sociales quisieran expresarlo de esa manera. Sin embargo, la cultura, de alguna forma, o las creencias en otra, pareciera que pegan. Y esto me lleva a preguntar, ¿cómo impacta este aspecto en las familias y en lo social? Desde el momento en que la familia está insertada en un contexto social, y aquí lo que tú planteas, ¿no? Hay ciertas culturas, países que pues tienen su propia forma de ser, ¿no? Y habría que contextualizarnos en ese sentido, porque no son considerados estas mismas disidencias de la misma forma que, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? En donde hay, por un lado, mayor aceptación y por otro lado, en otros espacios, dependiendo de estos contextos, si no una aceptación total, si una tolerancia y respeto hacia ellas, ¿no? Y en otros países podría ser hasta incluso penas de muerte, hablando de los países orientales, asiáticos y demás, ¿no? Y ¿cómo impacta en la familia? Pues ahora sí que esto es precisamente lo necesario que hay que trabajar desde esta mirada académica, puesto que la familia es la base de todo proceso del desarrollo en la personalidad de los chicos y chicas, y cada familia pues tiene sus propias expectativas en torno a los hijos, ¿no? Y desde este punto pues la sociedad nos está marcando el deber ser, ¿no? Sabemos, uno de los participantes comentó y habló de género, pues se habla de género, de roles sexuales y cómo estos roles están determinados socialmente, se construyen a partir de ello. Y en este sentido, esta construcción social pues coloca a la familia en un binarismo. Entonces, lo que se espera de una chica y chico, pues ya tenemos establecidos estos roles asignados por este sexo al nacer, ¿no? Entonces, en el momento en que un niño o niña nace, un bebé, y se le nombra y se le coloca y se le asigna un sexo, ¿no? Que esto tiene que ver, ahora sí, si tiene pene o vagina, pues le corresponde el término niño o niña, y ya al nombrarlo, pues obviamente que se instaura el rol de género, ¿no? Porque ya tienen preparada la ropa rosita y la ropa celeste, y los deseos de estos padres también se colocan en esa mirada, ¿no? Quiero que mi hija, pues no sé, todo lo que tenga que ver con lo femenino, y en el niño, pues todo aquello que se espera de un varón, ¿no? Y cuando esto no es lo esperado, o sea, el asumir estos roles, pues también coloca en la misma dinámica a la familia, y pues espera que la niña o el chico pues tengan su pareja, hablando de esta heteronorma, ¿no? Salirse de esto pues implica un impacto, porque esta mamá o papá espera que su niña pues le presente un novio y que sus preferencias giren en torno a esta binaridad que todos sabemos que es la heterosexualidad, ¿no? Entonces, niña con hombre y niño con mujer, ¿no? Entonces, eso es lo esperado. Sin embargo, cuando esto se dice, se nombra, pues rompe con
creencia, y pues por supuesto que genera un impacto muy grande. Algunos lo superan, algunos no lo superan, y hay diversas formas de cómo reaccionan ante esta situación, ¿no? Por supuesto, estoy pensando en el momento que ustedes están refiriendo en su discurso. ¿Cómo un papá puede esperar, por ejemplo, el nacimiento de un niño, ¿no? O la mamá puede estar esperando el nacimiento de una niña, aunque se inclinaría por el deseo del marido? Sin embargo, resulta ser que cuando nace el bebé y va creciendo, descubren justamente esta parte, ¿no? Que no es niño como esperaba el padre, ni es niña como esperaba la madre. Entonces, algunos asumen una condición como de un castigo, o un rechazo, o alguna otra manifestación, porque desde que va creciendo no permiten, por ejemplo, que los niños toquen las muñecas, ¿no? Yo decía en la preparatoria que a los niños nos enseñan a jugar carritos y muñecos, ¿no? Y a las niñas les enseñan a jugar muñecas. Y cuando somos grandes, nosotros jugamos con muñecas y las niñas con muñecos, ¿no? Digo, es mi pensamiento en la prepa. Sin embargo, bueno, pareciera que las circunstancias no solamente llegan a esto, sino también repercute. ¿Qué reacciones pudieran tener los padres cuando los hijos se descubren a la familia? Platicando con una mamá decía, bueno, es que yo cuando veo a mi hijo ya empiezo a notar y empiezo a hacer mis comparaciones con mis demás niños, sus demás hijos, y no actúan igual, ¿no? Y empieza a hacer cosas que los demás niños no hacen. Entonces eso me llama la atención. Yo pienso que a partir de ese momento la madre empieza a darse cuenta de su hijo. Sin embargo, no lo expresa hasta que por un lado le permiten, o por el otro se ve obligado, o en una tercera parte de manera valiente lo expresa. Sin embargo, genera un conflicto en la familia. ¿Cuáles serían las reacciones de las familias? De acuerdo a sus investigaciones, de acuerdo a sus observaciones y las pláticas con personas con las que usted le han confiado. Y bueno, esto que planteas y esto saco a colación el tema que le coloco como nombre a esta charla, porque digamos que la orientación o preferencia sexual no aparece que uno esperaría en adolescencia, ¿no? Generalmente uno dice que es en adolescencia que está en este proceso de consolidar su personalidad, de identificarse en estos roles de género, ¿no? Sin embargo, a través de las narrativas de los chicos y chicas disidentes sexuales, ellos empiezan a notar desde temprana edad estas conductas. Ellos le llaman conductas raras porque sienten que no son iguales o no las expresan igual que personas que están cercanas a ellos, ¿no? Entonces, podríamos decirlo que desde preescolar ya hay ciertas preferencias de estos chicos y chicas. ¿Podemos llamarle como inclinaciones? Es que son conductas, o sea, no es de inclinarte ahora sí como que dice, o sea, tampoco es un objeto, ¿no? Me inclino para acá, me inclino para allá, o sea, no, son formas, son expresiones, son conductas que se asumen de cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que los niños no tienen esa concepción hablando en términos crudos de lo que es la sexualidad, pero sí lo que les empieza a agradar y a gustar, ¿no? En una de las referencias de una chica me decía, es que me gustaban las niñas, me gustaban, y en una ocasión en el kinder se atrevió a darle un beso, ¿no? A esta niña, y pues por consiguiente la maestra pues hizo todo lo que uno espera que se haga en la escuela, y mandan a llamar a los padres de esta chica, y pues bueno, ya te has de imaginar todos los comentarios que le hicieron frente al maestro, y bueno, todas estas condiciones de que se vuelcan
ante estas conductas con supuestos tintes sexuales para los padres, que no es considerado desde esa mirada para los niños, no. sino que es una manifestación de cariño por otra persona, ¿no? Entonces ella comenta que a partir de eso fue tan violenta vez, ¿no? la escena, que ella llegó a considerar que el beso era demasiado feo, horrible, espantoso, menciona ella, que decidió cortar todo sentimiento que pudiese sentir acerca del beso y de las niñas. Pero esto no significa que desaparezcan esas formas de ser, ¿no? Simplemente ella lo oculta para cumplir con lo esperado por los padres, ¿no? Y alienarse y obviamente con esto esperado, ¿no? Entonces sí, en ese caso, por ejemplo, sí estaríamos diciendo que fue muy violento para ella, ¿no? Entonces vemos que muchos chicos y chicas, para evitar este tipo de situaciones, optan por mejor callar y ocultar. Y el término de felices, pues eso es precisamente, ¿no? Entonces, si lo que queremos que las infancias sean felices, pues tenemos que considerar que durante este proceso, cuál es el tipo de formas de ser de la familia, y responder ante estas situaciones que no cumplen con esta norma, ¿no? Digamos que los niños de alguna manera siempre van caminando en el sentido del descubrir, de ir como probando, ¿no? Esto pudiera ocasionar en un momento determinado que pues la familia se le revuelvan sus emociones y se desencuentren como pareja con el esposo y la esposa en relación a esta condición. ¿De qué manera ellos pueden expresar, aparte del coraje, el descubrir que su hijo no era, o su hija no era como lo esperaban? La pregunta es si esta condición de estos chicos o chicas coloca en una relación de tensión con la pareja. Supuesto. ¿A eso te refieres? Sí, por supuesto. Pues te diré que no he encontrado hasta ahorita que esto genere ese tipo de tensiones, porque esto más bien es como una forma de decepción. De tristeza. De tristeza, de que no, el papá, por ejemplo, esperaba que su hijo pues le dé hijos, sí, en este binarismo, que se case y tenga hijos, ¿no? Y nietos. Se consolida como hombre y como padre de familia. Y en el caso de las mujeres, por lo consiguiente, ¿no? Que sea madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que es una situación de decepción, que bueno, finalmente no creo que asuma esta postura de que existan dificultades al interior de la pareja, a menos que obviamente sea una pareja violenta, en donde si hablamos de estos aspectos violentos, estaríamos hablando de que sería un marcado machismo, y entonces culpabilizar a la mamá, que ella es la culpable porque ella era la responsable de educar y pues no educó bien, ¿no? Entonces, en ese caso podría aparecer este tipo de situaciones conflictivas al interior de la pareja, como se dice, al canalizar la culpa a solo uno del miembro de la pareja, ¿no? Y sabemos que no, los responsables no solamente es uno, sino son parejas, y por lo tanto ambos contribuyen en esa formación, en esa educación, ¿no? Y no tiene realmente algo, y eso es lo que la comunidad LGBT precisamente quiere romper con esas ideas, con esos mitos, ¿no? Mitos que se han generado, que bueno, es que no fue bien educado y no le introyectaron estos roles del ser hombre, ¿no? Y entonces fueron muy débiles, y que en la crianza, y por eso son así. Y lo que tú mencionabas hace un principio, ¿no? De los juegos, ¿no? Las niñas tienen que jugar con
con muñecas, con tacita. Ajá, no puede agarrar el balón. Entonces, pues bueno, ahí está marcado estas diferencias que giran en torno a estos roles de género que finalmente son asignadas socialmente. Pienso que hay que decir, por un lado, en el caso de los hijos, miedo. Miedo ante lo social, miedo ante lo que vayan a decir sus padres y miedo a confrontarlos. Regularmente la madre es muy intuitiva con sus hijos, por naturaleza, no lo sé. Sin embargo, quiero pensar que también hay que tener cierto temor por lo que pueda surgir justamente como de rebote ante esta circunstancia, es decir, lo que puede decir su esposo, lo que puede decir su familia, sus padres lineales, sus hermanos, lo que puede decir la sus vecinos, la sociedad, la iglesia, la escuela. Yo creo que es muy complejo, ¿no? Ese temor. Yo recuerdo, yo fui un niño andalón, regularmente. Yo recuerdo, había un niño en la primaria, yo recuerdo que estaba en tercero, en primaria y estaba en primero, pero ya tenía ciertas tendencias homosexuales, el niño. Y vivía con los abuelitos. Yo recuerdo en esos entonces la corrección de los padres en algunos padres era muy cruel. A este niño lo colgaban de los pies en una viga y ahí la abuelita le sonaba con un fuete, exigiéndole que se convirtiera en niño, pues, ¿no? Y Carlos se llamaba, ¿no? Y este Carlos, pues, lo único que hacía era llorar ante los golpes y la violencia de la abuela, ¿no? Ya no supe qué pasó con ellos porque se fueron de la colonia donde yo vivía. Sin embargo, a veces este acto de violencia se refleja de manera colectiva en la sociedad, ¿no? En esos avatares del tiempo, por esa misma temporada, habían unos vecinos, una señora tenía un hijo ya adolescente, que era homosexual, y hubo un movimiento juvenil en Tuxtla Gutiérrez, en la UNACH, por parte de la Escuela de Medicina, creo. Y él estaba dentro, no recuerdo si estudiaba medicina o no sé, pero resulta ser que él, a la hora de saltar una malla para escaparse de la agresión de la policía, dieron un mal golpe y lo mataron. La mamá decía que a los demás muchachos que estaban allí no fueron tan crueles como lo fueron con su hijo, ¿no? Que en ese momento estaba dolorida y llorando la señora por su hijo tendido, pues. De alguna manera pienso yo que ha de haber también como una especie de proyección de aquel que es lo que más odia, es lo que o lo que más niega es lo que tiene miedo a expresar. No sé qué opina usted. A lo que le llaman a homofobia, ¿no? O la homofobia. Uh-huh. Exacto. Lesbofobia, transfobia, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Esto que mencionas en torno, regresando a lo que son las cuestiones de las familias, algo que sí es muy cierto, y bueno, cuando atendí a una madre de familia que me llega con esta preocupación de estas rarezas que te decía, ¿no? Los niños muchas veces no logran identificar qué es lo que está pasando con su cuerpo en este proceso de cambio durante la adolescencia, de pasar de la infancia a la adolescencia, y cómo estos cambios físicos, psicológicos, pues empiezan también a generarles a ellos angustia. Y bueno, por todo lo que las redes sociales, los medios de comunicación dicen y hablan acerca de estos temas, los colocan en una situación también de angustia, de ansiedad y temor. Y algo que es muy importante y que genera en estas familias es precisamente el miedo. Miedo a qué le van a hacer a mi hijo o qué le van a hacer a mi hija. Porque la respuesta social, aunque en este siglo XXI diríamos que, pues bueno, la diversidad sexual, como anteriormente se manejaba, pues estaba escondido. Tú dijiste hace rato
la homosexualidad y este tipo de conductas sexuales se han presentado a lo largo de la historia, simplemente no se había visibilizado como lo es hoy. Igual podríamos hablar de las mujeres, ¿no? Las mujeres antes eran amas de casa y pues bueno, con todo este movimiento social, pues ya las mujeres han tomado también parte de este proceso de cambio, ¿no? Entonces, diría uno que ya hay mayor aceptación por esta comunidad disidente. Sin embargo, pues escuchamos, por ejemplo, que acabas de mencionar, la agresión se enfatiza quizás por estas conductas que manifiestan y bueno, son poblaciones que han sido golpeadas, siguen siendo golpeadas, no solamente físicamente, sino socialmente, ¿no? Y también, ¿por qué no también decirlo? Familias que expulsan definitivamente de su casa y los corren, ¿no? Entonces vemos en el caso de algunos o algunas que, pues bueno, su medio es buscar empleos como sexoservidoras, que es lo más común, ¿no? Entonces, pues tienen que vivir, ¿no? Y si la familia no respalda, pues obviamente que se generan este tipo de conductas, ¿no? Entonces, la parte básica que moviliza a la familia son estos miedos de qué le va a pasar a mi hijo o a mi hija como respuesta social, ¿no? O qué van a decir de nosotros, ¿no? Además, ¿qué va a decir la sociedad? Estamos platicando con nuestra invitada el día de hoy, la doctora Soledad Hernández Solís, platicando sobre infancias y adolescencias disidentes, libres y felices. Gracias por permitirnos estar con usted y con ustedes aquí a través de esta importante frecuencia de radio de la Unicach, Radio Unicach FM 102.5. En controles técnicos, Eloísa Aguilar. Gracias, Eloísa. Nuestro productor Mario Coutinho. Nuestra invitada, para quienes nos acaban de sintonizar, nuestra invitada es la doctora Soledad Hernández Solís. Estamos platicando de infancias y adolescencias disidentes, libres y felices. Fíjese que, como también es importante para nosotros el que usted pueda opinar, pueda enviar su comentario, su crítica, sus sugerencias, por supuesto, le comparto las líneas telefónicas en cabina 961 61 818 72. El otro número 961 1256 658. Si usted quiere enviar mensaje o mensaje de voz o mensaje escrito, le proporciono el número telefónico de WhatsApp 961 284 1398. Repito, 961 284 1398 para que usted pueda preguntarle a la doctora Soledad con las dudas que usted tiene, qué es lo que puede estar pasando por su cabecita en este instante con relación a, pues, al vecino, a la vecina, al conocido que usted tiene por allí en relación al tema. Haga sus preguntas porque la verdad para nosotros es muy importante su participación. Y hablando de participación, platicamos con una chica con respecto, es soltera, nos estaba comentando, no porque la vayamos a invitar al cine, por supuesto, sino para poder diferenciar en relación a su futuro, cómo lo piensa ella y qué pasaría con ella y con su relación de pareja si ellos tuvieran un niño o una niña disidente. Vamos a escucharla. Testimonio de lo cotidiano. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres casada o soltera? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yaravit, soy soltera. Yaravit, pensando en que algún día vas a casarte y tener hijos, ¿cómo te enterarías de la orientación sexual de tu hija o tu hijo? Creo que como papás o familiares simplemente nos damos cuenta y conocemos en ese caso en un futuro conocería a mi hijo, y creo que en ese tipo de situación me daría cuenta muy fácilmente en la forma en la cual actuaría o
o también se relacionaría con sus tipos de amistades. En ese caso, ¿te generaría a ti algún sentimiento al conocer la orientación sexual de tu hijo a lo no esperado? No, sinceramente no. Pues ahorita pues en la actualidad como están las cosas, al menos para nosotros los jóvenes es algo ya normal, por así decirlo, y considero que en un futuro, si en dado caso mis hijos me llegaran con una noticia así, creo que no me sorprendería, simplemente lo aceptaría, porque también aparte del tema de la sexualidad hay muchos temas como por ejemplo la depresión o simplemente que se sienten aislados o no aceptados, y esos los llevan a cometer otras cosas. Entonces en ese punto a mí me gustaría mucho apoyar a mi hijo, mi hija, para no sentirse de esa forma, no dejarlo solo, no sentirse no querido. De acuerdo a la situación que se llegara a presentar, ¿buscarías en un momento determinado orientación profesional respecto a esto? Sí, totalmente, sí, buscaría orientación para conocer más sobre el tema y para poder ver de qué forma poder sobrellevarlo y apoyar, ¿no? O sea, más que nada en ese tema a mi hijo. ¿Qué piensas que diría tu pareja respecto a enterarse de esta noticia, ¿no? Bueno, creo que depende mucho de la pareja que yo voy a tener a futuro y del pensamiento que esa persona tenga también respecto a ese tema, pero considero, al menos yo no me veo en un futuro como una persona de mente cerrada, y considero que la pareja que yo vaya a tener en un futuro tendría los mismos pensamientos que yo en el aceptar eso. Como padre o futura madre, ¿tú piensas que pueda afectar la relación con tu familia el tener una hija o un hijo en esta disidencia sexual? Considero que sí, porque siempre van a haber como personas, o sea, cada quien tiene su punto de opinión, y más que nada, pues, en dado caso, pues mis padres o mis abuelos y todo ese tipo de cosas que vienen de una época y de un pensamiento muy diferente, considero que sí habría como una diferencia ahí de pensamientos o de aceptación, por así decirlo, pero por eso en ese tipo de casos trataría de yo aceptar principalmente a mi hijo y mostrarle mi apoyo para que no se sintiera solo. ¿Ves algunas cosas positivas en tener una hija o un hijo con disidencia sexual? No, considero que no, porque la orientación sexual que tenga o dependa de una persona no lo hace menos o lo hace más en algún tipo de casos. ¿Tú crees que tus principios como ser humano, tus valores, puedan ayudarte a afrontar esta situación? Sí, totalmente de acuerdo que sí, porque, por ejemplo, conozco casos de personas que sí les cuesta mucho poder aceptar todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo mismo de su pensamiento o lo que viene de sus ancestros o sus familiares, ¿no? Así que es como una secuencia, ¿no?, de lo que ellos piensan. Pero sinceramente yo me considero una persona de mente muy abierta y considero que no, o sea, que no. Como creyente religiosa, ¿pudieras en un momento determinado influir esta parte hacia la actitud de tu hijo o tu hija? No, de hecho, pues yo soy una persona muy religiosa, pertenezco a la religión católica, pero sin embargo creo que no trataría de influir en ese aspecto de mi hijo, de decirle, oye, ¿sabes qué? Haz esto, lo otro o así. No, simplemente lo dejaría, o sea, en un pensamiento libre o de la forma de que él tratara de llevarlo. Claro que sí, obviamente trataría de enseñarle las cosas principales de lo importante y todo eso, pero ya depende de él o de ella, de la situación o de lo que él quisiera hacer o cómo tomar las cosas. Como madre, ¿qué pensarías sobre el matrimonio igualitario y la adopción homoparental? Bueno, sobre el matrimonio igualitario estoy totalmente de acuerdo, porque pues todos tenemos los mismos derechos y considero que siempre debe de ser un 50% en una 50 y 50% en una relación. Bueno, en ese tipo de casos, creo que tampoco me molestaría en ese tipo de casos si en dado yo decidiera adoptar a una persona, no sería un impedimento tampoco. ¿Qué acciones realizarías como mamá en este caso para defender los derechos de tu hija o tu hijo? Principalmente no dejaría que personas ajenas se involucraran en ese tipo de temas o quisieran opinar sobre eso, o porque siempre nunca faltan las personas que tienen malos comentarios o incluso desprecian a ese tipo de personas. Creo que yo en ese tipo de casos sí no lo permitiría de ninguna forma, y pues apoyarlo en las decisiones que tome y en las cosas que quisiera tomar en un futuro, completamente apoyarlos. ¿Qué recomendación le darías como futura madre a las chicas solteras como
como tú? Que al momento de que quisieran tener o formar su familia, decidan hacerlo cuando tengan principalmente una buena postura económica y que lo piensen bien y que sea de una forma muy planificada respecto más cuando estamos estudiando, porque no puede ser como un impedimento para que tú sigas con tu carrera o tus planes a futuro. Simplemente planificar bien tus embarazos. ¿Algo más que deseas agregar respecto al tema? Pues que las personas homosexuales o de su diferente orientación sexual son personas normales, comunes, o sea, como cualquier persona heterosexual, y considero que no deben de ser menospreciadas ni nada de eso, incluso ser aceptadas ante la sociedad. Te agradezco mucho. Sí. Voces del Sur. Ok, es interesante la expresión de esta chica. De alguna manera refleja también lo social. Quiero pensar que refleja también parte de su pensamiento familiar. ¿Qué se puede accionar a favor de la familia? A favor de la familia, y cuando digo familia es no solamente papá y mamá, sino también los hijos disidentes. ¿Qué se le puede sugerir, doctora? Mira, algo que es importante y creo que dentro de las relaciones humanas creo que está dicho siempre, que es la comunicación. Pero en este caso, obviamente que lo que ya habíamos comentado anteriormente, esto que te digo, los temores que tiene la familia para con cualquiera de sus hijos, es la respuesta social. Lo que se sugiere en este caso es más que enjuiciarlos, escucharlos. Y eso es básicamente el primer punto que se debe de considerar en el momento en que el hijo toma ahora sí el valor, porque se tiene que decir valor para poder decir su verdad, ¿no? Que mucho tiempo la mayoría de los chicos ocultan. Y bueno, como esa fase de estar viviendo doble vida, pues es muy estresante para ellos y angustioso. Entonces, en el momento en que el chico o chica decida sacar a luz esta orientación sexual, lo que se les recomienda a los padres, pues específicamente es escucharlos, porque pues ya sabemos cuáles son las respuestas sociales y la familia no puede caer también en ese error que la sociedad continuamente lo realiza con este tipo de población, ¿no? Entonces, el escucharlos, pero no criticarlos, no enjuiciarlos, que tiene que ver con esta cuestión de los valores, por pensar que esto puede ser castigo, como habías comentado hace rato, sino más bien es qué es lo que está sintiendo él, o sea, preguntarle al hijo y escuchar todos estos angustias que también ellos lo tienen, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Y esa es nuestra función como padres de familia, acuerpar, apoyarlos, escucharlos y protegerlos, ¿no? Doctora, sabemos de su experiencia en este ámbito, en esta línea de trabajo. 3 ejemplos de narrativas que usted haya escuchado, así brevemente, 3 que usted recuerde dentro de esta población con la que usted trabaja. Esto que dices, que le preguntaste a la chica que si buscaría apoyo, por ejemplo, que si tu hijo sale, buscarías apoyo. Esa es una de las situaciones que pasan estos chicos con su familia. Cuando los llevan a consulta, van con el psicólogo y le dicen: compóngamelo. O sea, mi hijo tiene estas preferencias, le gustan, y pues se lo traigo aquí para que, pues, a ver cómo trabaja, pero me lo hace u hombre
como lo hace mujer, ¿no? Ya lo son. Ese fue un caso, por ejemplo, y algo que también comentó la chica que entrevistaste, las consecuencias que tienen estos chicos cuando son rechazados al interior de la familia, pues los lleva a tomar decisiones inadecuadas, y la depresión es uno de las situaciones que atraviesan ellos. Constante. Algunos, podría decir, por ejemplo, dentro de la comunidad trans, el suicidio es algo muy fuerte, eso es lo que muy frecuente, ¿no? Porque, pues bueno, ellos dentro de esta disidencia sexual, sobre todo en mujeres trans, pues el odio, la fobia hacia ellas se convierte en doble, ¿no? Son mujeres y son trans. Entonces, estos rechazos al interior de la familia pues se convierten en algunos trastornos que llevan a estos chicos a cometer este tipo de actos, por ejemplo. Y una de las narrativas de estos chicos que te digo era que lo llevaron al psicólogo, otros los llevan con el sacerdote para que... Del líder religioso. Del tipo religioso. Y en otro caso, el papá lo lleva al ginecólogo para que le dé hormonas a su hijo y, pues bueno, se le disminuyan estas conductas femeninas, considerando que son de tipo hormonal estos cambios, ¿no? Entonces, es para que sea más hombre. Y es que algunos líderes religiosos o algunas personas argumentan, ¿no?, de que los lleven con ellos y los van a hacer hombre o los van a hacer mujer, ¿no? Y se convierte como en una falsa creencia, ¿no? Como en un mito, además, y como de un abuso de confianza por parte de los padres ante esa necesidad de llevarlo con esas personas, ¿no? Dentro de su experiencia, doctora, ¿qué aportación brinda a la comunidad LGBT? ¿En lo personal? Sí. Pues mira, siento que como investigadores, nosotros nos insertamos en ciertos espacios, entornos, donde nosotros estamos denotando una problemática psicosocial, y pues bueno, pues trabajamos con esa población, ¿no? Tomamos de ellos todas estas situaciones que acontecen en torno a ellos, los estudiamos y pues obviamente tenemos resultados, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente, ¿qué les devolvemos? Y en este caso, pues estoy trabajando para generar estos círculos de escucha a esta población, en la cual pues nos comenten sus experiencias, seamos ahora sí escucha, no trabajar la cuestión terapéutica, ¿no?, sino simplemente generar espacios a estas personas que están en cierta situación y colocarnos en esta parte profesional que tenemos como conocimiento y darles este tipo de devolución a esto que nos han enseñado, porque también es un aprendizaje para nosotros conocer de ellos. Y bueno, la idea es tanto visibilizar a esta población, tanto en las aulas, para esta inclusión, ser un poco más inclusivos, eliminar un poco este lenguaje sexista y ser más inclusivos, ¿no? Entonces, creo que esa es mi aportación que por el momento llevo, ¿no? Entonces, estar en estas redes de apoyo para esta población. Con esto pudiera ser importante en el hecho de lo que voy a decir, no de lo que usted hace, de proponerle a los grupos sociales, a las familias, a las instituciones, que la apertura al diálogo, la aceptación y la empatía en todo ese trabajo, porque quiero pensar que todas esas personas con las que ustedes han convivido, se han relacionado, han sido oídos para estas personas, pues de alguna manera están demandando atención, están demandando su espacio, están demandando la escucha. Pero no solamente eso, sino la empatía social, la aceptación y no al rechazo. ¿Qué piensa al respecto?
Pues de hecho, eso es lo que se pretende, ¿no? Desde lo que tú estás planteando, ahí estaríamos escuchando los valores inclusivos, ¿no? Y no solamente a esta población, sino todo aquello que es diferente a lo esperado por esta heteronorma, ¿no? Entonces, esta diferencia que a todos les provoca rechazo. Entonces, en la medida en que uno rechace la diferencia, no estamos siendo incluyentes, y bueno, esto está atravesado por estos valores, ¿no? Que determinan estos actos que uno comete en contra de ellos, o los aceptamos o los rechazamos, ¿no? Y no solamente es tolerarlos, ¿no? Porque diría uno, estos son los valores de tolerancia, pero es más respeto y darles un lugar con todo su derecho, como tú y como yo, en esta sociedad. Hay que recordar que algunas sociedades, como en el Istmo, son valorados. Los mushes. Los mushes, por ejemplo, ¿no? Un saludo a todos mis amigos de por allá. Bueno, doctora, nos quedan 3 minutos. Lamentablemente el tiempo se nos fue como agua entre los dedos. Sugerencia a los papás. Mira, yo siempre he comparado, los papás, se supone, aman a los hijos. Sí, por supuesto, deben hacerlo. Y eso es lo básico, ¿no? Es un elemento fundamental en ese proceso del desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, pues no solamente es aceptarlos a ellos con estas diferencias que te marco, ¿no? Igual es un delincuente, pero amas a tu hijo, ¿no? Entonces creo que aceptar a tu hijo con todas sus diferencias, esa es parte de las obligaciones que nosotros tenemos como padres de familia, ¿no? Y en la medida en que nosotros respaldemos y coloquemos a estos hijos dentro de esta sociedad binaria, como alguien como tú y como yo, pues creo que le estaremos dando ese soporte que le va a permitir desde la familia esta como caparazón para poderse proteger con esta sociedad, que no todo es incluyente, sí, en su gran mayoría lo es, pero todavía tenemos que trabajar más para aceptar a la diferencia. 50 segundos, doctora. Mensaje para todos los amigos de la diversidad sexual. Mensaje, me la pones difícil, pero algo que me caracteriza con ellos es que soy muy empática y todos mis amigos los adoro. Excelente. Bueno, pues de verdad el tiempo nos ha dado la batalla. Espero que este programa le haya sido de utilidad. Usted haya aprendido como nosotros de nuevos conceptos, de tener una nueva mirada hacia la diversidad sexual, y que no hay que extrañarse porque al final de cuentas han existido, como todos en la humanidad, a través del tiempo, a través de la distancia, a través del espacio, a través de la historia. Doctora, ¿voy a hacerlo público? La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, le otorga la presente constancia a la doctora Soledad Hernández Solís por haber participado como invitada especial en nuestro programa Voces del Sur, que se emite por la frecuencia 102.5 Unicach FM para abordar el tema Infancias y Adolescencias Disidentes Libres y Felices. Susla Gutiérrez, Chiapas, 10 de agosto del 2023, por la cultura de mi raza. Doctora, recibe usted a nombre de todo el equipo un Muchísimas gracias por su presencia, su participación, su entrega y sobre todo por compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias de verdad por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias a nuestra invitada en esta tarde, a la doctora Soledad Hernández Solís. Gracias a Mario Coctiño, productor de este programa, y también a nuestra amiga Eloísa Aguilar, operadora en turno, que nos ayuda a llevar esta nave hasta los oídos de usted. Muchas gracias. Hasta la siguiente emisión. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH.